Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase del día de hoy. En este video vamos a trabajar el tema de estadística 1, pero lo que vamos a trabajar realmente solamente son lectura de gráficos. La estadística es una rama de las matemáticas muy amplia, demasiado amplia. Hay gente que estudia 5 años para ser ingeniero estadístico. Los economistas utilizan la estadística, pero como pan de cada día. Y es muy densa su teoría. Hay muchas cosas que saber de estadística, está muy ligada a la probabilidad, sucesos, eventos, agrupación de datos, muestras, población, variables cualitativas, cuantitativas, ordinales, etcétera. No vamos a entrar en esos detalles el día de hoy y lo único que nos va a interesar para resolver los problemas es conocer cómo leer los gráficos estadísticos. En primera instancia, cómo armarlos, cómo completarlos y cómo interpretarlos. Hay que saber leerlos. Muy bien. Vamos a empezar con una breve introducción teórica de unos conocimientos previos. Cuando nosotros trabajamos datos estadísticos, quiero que lo entiendas de esta forma, existe algo llamado población. ¿Qué es la población? La población es un conjunto, digamos, grande de elementos, un conjunto global, de una serie de individuos de esta población, que pueden ser personas, animales, cosas, lugares, etcétera, lo que quieras, pero es una muestra grande. Por ejemplo, una población puede ser, ya si quieres verlo así, la población de Lima. Tampoco puede ser tan grande si quieres y puede ser simplemente los alumnos de academia o del quinto año del colegio de ingeniería, ¿no? Eso es una población. Pueden ser personas, también pueden ser animales, ¿no? Una población, dime, a ver, no sé, el ganado que tiene un granjero, ¿no? No sé, la cantidad de zanahorias de una cosecha a las que se le va a hacer un estudio de calidad, de tamaño, de color, etcétera. También pueden ser lugares, por ejemplo, una población podría ser el conjunto de todas las librerías que hay en Lima. Entonces, una población simplemente es un conjunto de algo, ¿de acuerdo? Eso es, en primera instancia, la población. ¿De acuerdo? Tenemos acá. No lo voy a anotar porque la teoría es ya muy larga. Simplemente, si quieres anotar la definición, cuando yo estoy explicando, lo puedes ir anotando como gustes. Después de la población, viene algo más pequeñito, que se llama muestra. Que se llama muestra. La muestra es simplemente una porción de la población. Un subconjunto, una pequeña cantidad, o sea, de todas las librerías, por ejemplo, que hay en Lima, yo escojo unas cuantas. ¿Para qué? Para estudiarlas. Realmente, lo que nosotros vamos a hacer para sacar datos estadísticos es ir y preguntar. Alguna vez imagino que te han censado, ¿verdad? Si están en tu casa, te han dicho, hoy día nadie sale, toque de queda, y vamos a hacer un censo. Genial. Entonces, toda la población, bueno, está en el censo. Y luego se hace una muestra. Digamos que en el censo te preguntan, a ver, vamos a ver, ¿qué edad tienes? Así, pregunta simple. Ah, ya tenemos tantos años. Luego se va a sacar una muestra de, por ejemplo, las personas que tienen más de 50 años. La muestra puede ser los que son casados. Entonces, va a existir en la muestra una característica en común, ¿de acuerdo? Esta característica en común se le va a llamar, solamente lo menciono, variable estadística, ya que es la característica que van a tener estas personas. Por ejemplo, si son casados, solteros, divorciados, si son altos, si son rellenitos, si son gorditos, si son niños, adultos, jóvenes, trabajadores, no trabajadores, cualquier cosa. Lo que se te ocurra de variable, que es algo que caracteriza, eso representa a la muestra. Y a partir de aquí ya empezamos a trabajar los datos para nuestra lectura de gráficos. La muestra, que es lo que a mí me va a interesar, porque si yo quiero hacer un estudio de las personas que comen chocolate, a ti te va a interesar las personas que no lo comen, obviamente no te interesa, ¿verdad? Si tú tienes una población de 1000 personas y quieres específicamente trabajar en los gustos y preferencias de 5 marcas de chocolate, ¿a ti te va a interesar las personas que no consumen chocolate?
No te interesa, ¿verdad? O sea, no es algo que sea relevante. Simplemente me interesan, si son 300 personas las que consumen chocolate, yo solamente voy a coger a esas 300 personas como mi muestra. Y esa muestra, como te acabo de decir, tiene un tamaño. Y acá sí empezamos a trabajar. Esto sería el tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra. La muestra, digamos, son la cantidad de personas, unidades, cosas. Este tamaño de la muestra se representa en el gráfico por la letra N. ¿De acuerdo? Tamaño de la muestra. Y simplemente es, si quieres poner una definición, esto de aquí va a ser el número total de datos. El número total de datos. Número total de datos. Ahí está. Entonces, si son, como te decía, 500 personas que van a cumplir tu variable, que van a tener una cualidad en común, una característica común, eso es mi tamaño de muestra. ¿Qué más? Cuando son demasiados datos, ¿de acuerdo? Cuando son muchos datos, yo no voy a poder ubicarlos todos. Imagínate que quiero hacer un censo o quiero hacer un estudio acerca del gusto de chocolate por edades. No voy a poner en mi gráfico edades, por ejemplo, del 1 hasta el 90. Imagínate estar llenando, así sería una super tabla de 90 entradas. Y los datos se van a hacer más pequeños, ¿no? Porque la frecuencia absoluta relativa que vamos a estudiar después van a ser cantidades muy decimales, se va a complicar más. Entonces, cuando eso de aquí, cuando la cantidad, cuando mi característica es muy grande, o sea, tiene muchos valores, lo que nosotros podemos hacer es agruparlo en intervalos. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿sabes qué? No, del 1 al 90 es demasiado, es mucho. Vamos a agruparlo, por ejemplo, de 0 a 10 años. Ah, ya, está bonito. De 10 a 20 años. De 20 a 30 años. Vamos a agruparlos de 30 a 40 años. Agrupemos de 40 a 50 años, digamos así. Y eso que 10 años ya es, incluso me genera muchas entradas. Pero igual, vamos a seguir. El peruano promedio, digamos que vive hasta los 80 años. Digamos. Vamos a poner aquí 70 y acá 80. Acuérdate y fíjate que estos siempre se repiten. Estos números acá siempre están repetidos. Ya vamos a estudiar más adelante por qué. Pero te das cuenta cómo has pasado de un campo que te iba a abarcar 80 entradas, o sea, 80 de estas líneas, ahora simplemente unas cuantas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Solamente vas a tener tú 8 entraditas. Tu tabla, tu gráfico estadístico tiene 8 entradas. A esto de aquí, a esta agrupación, se le llama intervalo de clase. Esto de acá es simplemente un intervalo, un rango de valores que tiene la característica agrupada, ¿no? Ahí está. Nada más, no le demos vuelta a eso. Yo necesito saber aquí lo que es el rango de aquí. Vamos a ver el rango de esto. Vamos a ver aquí el rango. ¿Qué es el rango? El rango en un gráfico estadístico que se representa por la letra R va a ser igual a la diferencia entre el mayor y el menor de los valores que toma la variable. Ya sabes que la variable es la característica. Entonces, vamos a poner la definición aquí. Diferencia, esto de acá es la diferencia entre el mayor, y el menor de los datos. Ahí está, diferencia entre el mayor y el menor de los datos. En este caso en particular, el mayor valor que toma la variable es 80 y el menor valor que toma la variable es 0. 80 menos 0, hay un rango, hay un abanico de posibilidades de 80 opciones. O sea, tú tienes 80 opciones que van a tomar los individuos de tu población. Pueden tener 79, 50, 51, 40, 39, 28, etc. Pero vas a tener tú 80. ¿De acuerdo? Y digamos, ¿qué pasa, profesor, si alguien tiene 81, 82? Ya no se considera aquí.
porque tú ya definiste que solamente quieres estudiar a los que van desde 0, a los recién nacidos, hasta los que van a 80 años. Si hay alguna persona que tiene 81 días, ya fue, no se considera en el estudio. Nada más. Sigamos por acá. Y esto ya es más importante. Nosotros tenemos aquí algo llamado frecuencia. Vamos a ver de qué tratan las frecuencias. A ver. Antes de entrar a ver definiciones de frecuencia y todo lo que tenemos que estudiar acá, tengamos presente algo, un concepto básico. Una frecuencia, en cualquier campo, ya sea de la matemática, la física, cualquier campo que estudie la frecuencia siempre se define como una repetición. Está abarcando, digamos, cuál es la frecuencia de sonido, cuál es la frecuencia de ese péndulo, ¿no? Es las veces que se repite el movimiento. En este caso, nosotros le vamos a llamar frecuencia al número de veces que se repite un conjunto de datos. Vamos a empezar con la definición de frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es la cantidad de veces, como te acabo de decir, que se repite, el número de veces que se repite, la cantidad de veces que se repite. ¿Qué cosa? La variable, ¿no? Entonces, para dar una definición formal, que ya simplemente lo voy a decir, se le llama frecuencia absoluta de un valor de variable al número de veces que esta variable se repite. ¿Se repite de dónde? De un conjunto de datos. ¿Cómo así, profesor? Tú llegas a una población, ¿no? Y dices, a ver, sigamos con los chocolates. ¿A cuánto le gusta el chocolate? Entonces una persona dice, a mí me gusta el chocolate A, a mí me gusta el chocolate B, a mí me gusta A, ya va acá, a mí me gusta B, yo también quiero B, por acá tengo C, 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 por acá A, y por acá B otra vez. Ah, ya. Entonces es una población, bueno, una población más grande. A este dice, no, o sea que a mí no me gusta nada. Perfecto. Pero mi muestra que está aquí, de los que le gusta el chocolate que he mencionado o que quiero estudiar, son estos. Entonces, cuando tú armes tu tabla, lo primero que tú tienes que ver aquí es qué chocolates vas a utilizar. Digamos el chocolate ABC. Esto es, no son números, pero aquí iría también el intervalo en caso de que fueran, por ejemplo, edades. La frecuencia absoluta, que viene representada por f de i, va a ser la cantidad de veces que se repite. Entonces, el chocolate A, ¿cuántas veces se repite? 1, 2, 3, 4. Perfecto, el f de i es 4. El chocolate B, ¿cuántas veces se repite? 1, 2, 3, 4. Excelente. Aquí va a ser 4. Y el chocolate C, ¿cuántas veces se repite? Muy bien, aquí va a ser simplemente 3. Esa es la frecuencia absoluta. ¿De acuerdo? La cantidad de veces que se repite dicho dato. Mejor dicho, ¿cuántas veces existe? O sea, de todo el grupo, ¿cuántas A encuentro? Encuentro 4A. Muy bien, aquí es 4. Nada más, para que no te estés enredando con tantas definiciones. Muy bien. De esta frecuencia, y lo voy a poner acá mismo, nace algo llamado la frecuencia absoluta, o sea, parecido, pero le voy a poner ahora la letra A. Frecuencia absoluta acumulada. Y se va a representar por una F mayúscula I. ¿Qué cosa es eso, profe? Mira tú. Y vamos armando así una mini tabla acá. Este 4 yo lo voy a poner igualito acá. Vamos a poner aquí las cosas como son. Eso sería la frecuencia acumulada. Este 4 yo lo pongo igualito. Acá va a ser 4. Y empiezo a sumar como si fuera la regla de serrucho. 4 más 4, 8. Ahí está. 8 más 3, 11. Excelente. Profe, ¿y no sé por qué dice excelente usted? Porque mira, si esta es la cantidad de veces que se repite, este FI siempre tiene que ser igual cuando tú lo sumas de arriba hacia abajo al número de elementos. Aquí en este caso el número de elementos se puede contar, ¿no? A ver, cuéntalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahí está. Aquí se supone que deben haber 11 elementos. Cuenta, o suma, mejor dicho. 4 más 4, 8, 8 más 3, 11. Excelente. Ahí está. Y esta frecuencia acumulada ya no termina fuera de la tabla, porque este 11 está fuera de la tabla. La tabla viene por acá, digamos, la tabla viene así. Entonces, lo que va a pasar es que este 11 de aquí va a estar afuera, y tú dices, sin equivocarte, ya, profe, este es mi n. Entonces, en la frecuencia acumulada,
este último número que está dentro tiene que ser igual al que está afuera. Así. ¿Nada más, profe? Nada más, alumno. Nada más. Muy bien, profe. Está bien. Y con eso hemos terminado lo que son las frecuencias absolutas. Hay dos. La frecuencia absoluta, que es la cantidad de veces que se repite o cuántos elementos existen en la muestra, y la frecuencia absoluta acumulada es simplemente ir sumando. O sea, ¿cuánto vas acumulando? Es un acumulativo. ¿Cuántos tienes hasta acá? Tú ves la tabla y dices, ya, hasta aquí. Aquí son 3 entradas, no pasa nada. Pero imagina que tuvieras, no sé, 200 entradas de una serie de datos que no puedes agrupar de otra forma. Entonces tú llegas hasta acá y ves, ya, hasta aquí ya llevo 8. Y genial, porque imagínate que tú quieras saber hasta aquí. Mira, dices, hasta B, ¿cuántos consumen hasta B? No te vas a poner a sumar todo esto. Aquí ya lo tienes directo. Ya tienes el 8, me das una respuesta de frente. Genial. Nada más que decir ahí. Habiendo estudiado la frecuencia absoluta, ahora vamos a pasar a estudiar la frecuencia relativa. Vamos a ver por acá. Sí, vamos a ponerlo abajo. La frecuencia relativa. La frecuencia relativa se va a representar simplemente por h de i. Ahí está. ¿Y qué va a ser la frecuencia relativa? Primero, si es frecuencia, estamos hablando de lo que se repite. Eso, la definición es básica. Pero, cuando nosotros decimos relativo, estamos comparando con algo. Siempre la palabra relativo implica una comparación. Entonces, si nosotros decimos frecuencia relativa, nosotros tenemos que pensar inmediatamente en una comparación. ¿Comparación de qué o qué? Vamos a comparar nosotros los datos que hemos obtenido en nuestra frecuencia absoluta, los vamos a comparar o los vamos a relacionar con el total de elementos, ¿de acuerdo? Para ir sacando una serie de porcentajes, una serie de coeficientes que nos van a permitir estudiar o tener otros datos. Todos estos datos que sacamos, aunque parezcan muy, muy fáciles, o sea, porque son muy fáciles, no te sirven simplemente para llenar una tabla. O sea, ese no es su objetivo final. Luego vamos a estudiar nosotros cómo sacar de todo un grupo, ¿no? De todo un grupo de datos, no sé, datos al azar, números al azar si quieres, de todos esos, cómo hallar su moda, cómo hallar su mediana, cómo hallar su varianza, cómo hallar su variación, cómo hallar una serie de datos simplemente con la ayuda de una tabla estadística, con una tabla de valores, con un gráfico. ¿De acuerdo? Vamos a nosotros necesitar todos estos datos que te estoy dando, la frecuencia absoluta, frecuencia relativa, porque las fórmulas, por ejemplo, la fórmula de la mediana, la fórmula de la moda, van a incluir estas variables. Puede ser HI al cuadrado, no sé, HI por FI, entonces se van a formar una serie de fórmulas que me va a incluir frecuencias absolutas y frecuencias relativas. Muy bien, pero no dilatemos el tiempo, vamos a ver acá. Esta frecuencia relativa es la división de la frecuencia absoluta entre el número de elementos. ¿Cómo así, profesor? Vamos a poner acá, matemáticamente hablando, el h de i es igual a f de i entre n. Nada más. El h de i es igual al f de i entre n. Esa es su fórmula. Esa es su fórmula. Ahí está. Entonces tú vas a ir hallando los coeficientes. Por ejemplo, si tú quieres agregar aquí a tu tabla una frecuencia relativa, h de i, tú lo que vas a hacer es empezar 4, que es mi f de i, mi columna, mi absoluta, f de i, que en este caso es 4, vamos a poner 4 entre 11. Aquí yo he puesto datos totalmente random, ¿no? Datos al azar. En los ejercicios ya vas a tener cosas un poco más sencillas, en donde este 4 entre 11 es un decimal exacto, por ejemplo, y no la cosa que nos iba a salir ahí, que es demasiado escribir. Acá también, simplemente lo dejo indicado en fracción, 4 entre 11. Y acá también lo dejo indicado en fracción, 13 entre 11. Y lo curioso de esto es que, como te vengo diciendo, te van a salir decimales,
Y cuando tú sumas todos estos decimales, a ti te tiene que dar 1. Mucha atención, a ti te tiene que dar 1. Aquí te tiene que dar el total de elementos y acá te tiene que dar 1. Y luego también, ya para agregarlo de una vez, existe la frecuencia relativa acumulada, que va a ser simplemente tu h mayúscula. ¿Y qué va a hacer? Aquí pones lo mismo, o sea, igualito como has hallado la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada es la misma historia. ¿De acuerdo? Pones aquí tu decimal, lo vas sumando, y al final, en la última casilla, aquí te tiene que salir 1. De tal manera que estos dos deben ser iguales. Es un medio de comprobación, ¿no? Si aquí te sale diferente, quiere decir que algo has sumado mal en algún lado. ¿De acuerdo? Repito. 4 cosas que hemos aprendido el día de hoy, que nos interesan. Bueno, 5. Tamaño de la muestra, que es la cantidad de elementos totales a estudiar. Vamos a tener también lo que son las frecuencias, que hay 2 tipos, frecuencia absoluta, frecuencia relativa. Dentro de cada frecuencia hay 2, la frecuencia absoluta propiamente dicha, y luego vas a tener sus acumuladas, que es ir sumando, ¿no? Simplemente es ir sumando en serruchito. De aparte de la absoluta, tú también tienes la relativa, y también vas a tener tú la relativa acumulada. Si lo quieres hacer matemáticamente, la relativa acumulada, el HDI mayúscula, es igual a este número de acá, al FDI, entre n. Si no lo quieres sumar directamente, puedes hacer esto, o sea, sería 4 entre 11, por acá también sería 8 entre 11, y por acá va a ser ya lo que sale 11 entre 11, y justamente 11 entre 11 es 1. ¿De acuerdo? Perfecto. Por lo general, en estos problemas, te van a dar tablas vacías, y lo que tú tienes que hacer es completar los datos. Para eso, solamente vamos a trabajar con estas fórmulas y con los conceptos de que las frecuencias acumuladas, porque te van a poner varias frecuencias acumuladas, son la suma de los dos que están aquí en diagonal. Y con eso te sale, ¿eh? Con eso es más que suficiente. Vamos a ver los problemas de una vez, para que no te traumes. A ver, antes de eso, aquí hay un ejemplo de toda una tabla de gráficos, ¿no? Es un gráfico estadístico. Si tú te das cuenta, ya para explicarte cada componente, aquí tú tienes un intervalo. Todos estos son los intervalos de clase. Aquí estamos hablando de las edades que tiene un grupo de personas. Los han agrupado de 10 a 15, de 15 a 20, de 20 a 25, de 25 a 30, de 30 a 35, 35 a 40 y de 40 a 45. Si tú te das cuenta, esto de acá son lo mismo, ¿de acuerdo? Son lo mismo y hay una situación muy especial con estos intervalos. Si tú recuerdas, un intervalo cerrado, el valor se coge, se considera. Y luego tienes el intervalo abierto donde no se va a considerar. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú tienes este intervalo de 10 a 15, el 10 se agarra, pero el 15 no. En conclusión, los únicos valores posibles acá son 10, 11, 12, 13 y 14. Nada más. El 15 no se agarra. El 15 se agarra a partir de acá, que sería 15, 16, 17, 18 y 19. Y así va sucesivamente. Muy bien, eso es lo primero a considerar. Profesor, ¿qué es esta X que usted no me la ha enseñado? Profesor, se pasa. ¿Por qué no nos enseña esto de ahí? Sí, la verdad me olvidé. Esta X es muy importante, no para este tema en particular, pero sí para las siguientes semanas cuando tengamos que aplicar ciertas fórmulas. Y esto simplemente es una mediana. Tú ya sabes que es una mediana. La mediana es la semisuma de dos valores. ¿De qué valores? 10 más 15, 25. Entre 2, 12,5. 15 más 20, 35. Entre 2, 17,5. Y tú tienes que ser más vivo. Mira, puedes hacer todas las sumas, pero si tú te diste cuenta, todo esto aumenta ¿de cuánto en cuánto? De 5 en 5, ¿no? 12,5, 17,5, 22,5, 27,5, 32,5, 37,5 y 42,5. Profe, ¿siempre aumenta de 5 en 5? No. Pero siempre va a aumentar de la resta de esto. 15 menos 10 es 5. 20 menos 15 es 5. 25 menos 20 es 5. Siempre todo va a ser 5. Entonces, esta mediana va a aumentar siempre de 5 en 5. ¿De acuerdo? Ese es un truco para hallarlo rápidamente.
Definitivamente tú tienes que considerar que para poder hacer esto que te digo de la suma, estos intervalos de clase deben tener la misma amplitud. O sea, mejor dicho, la resta de sus valores extremos debe ser siempre la misma. Si no, incluso la tabla estaría mal diseñada, ¿no? Tienes que tú corregirla. Siempre la idea es, en lo posible, tratar de que tengan la misma amplitud. Si no, no vas a tener una buena gráfica. Te va a salir todo mal para hallar la mediana, vas a hallar valores lejos de la realidad. Muy bien. Aquí que tenemos, esta frecuencia absoluta de acá es la cantidad que se repiten. ¿Eso qué quiere decir? Que hay 8 personas que tienen edades entre 10 y 15. No tengo ni idea cuáles son. O sea, no tengo ni idea cuántos tienen 10, cuántos tienen 11, cuántos tienen 12, no lo sé. Y no hay forma de saberlo, al menos que tengas los gráficos por acá. Si tú solamente tienes esto, solamente tú puedes saber que hay 8 en este intervalo. Y lo curioso es que este intervalo es representado por su mediana. Y van a haber algunos ejercicios que te digan, a ver alumnos, a ver, dígame usted alumnito, por favor, ¿cuántos alumnos tienen más de 40 años? Allá, tú ves por acá. Allá, este 40 no se coge. Entonces, más de 40 años tienen 10. Muy bien, alumno, muy bien. Y si yo te digo, ¿cuántos alumnos tienen más de 27,5? Y tú dices, ¿qué pasó acá? ¿Dónde está el 27, profe? No hay 27 acá, pero sí tienes un elemento representativo que es 27,5. Entonces, más o igual a 27,5 se consideraría todos estos. Simplemente los sumas y me das la respuesta. Nada más que hacer ahí. La frecuencia acumulada, como ya te he venido explicando, se haría de la siguiente manera. Pones este 8, lo pones acá de la misma manera y empiezas 8 más 12, 20, 20 más 2, 22, 22 más 3, 25, 25 más 10, 35, más 5, 40, 40 más 10, 50. Y estos dos deben ser iguales. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Ojo, aparte, sin necesidad que te lo digan, tú inmediatamente dices, la cantidad de la muestra es 50 personas. A 50 personas se les preguntó su edad. Y así, ahora vamos con las relativas. De las relativas, tú tendrías por acá esto. ¿Cómo se forma esto? Esto de aquí se va a formar de hacer 18 entre 50. 18 entre 50, ¿a qué va a ser igual? Si lo haces tú, esto es 0,16. Ah, genial. 2 entre 50, 0,24. 2 entre 50, 0,04. Aquí se movió la tabla. 3 entre 50, 0,06. O quizás te lo pusieron para que completes. 10 entre 50, 0,2. 5 entre 50, 0,10 o 0,1. Y 10 entre 50 es 0,2. Sumado todo esto, ya te he dicho, te tiene que dar 1. Este valor es importante. 1. O lo más cercano, bueno, se podría llegar a decir ya, vamos, 0,99, pero mejor aproxima bien acá y ya trata de que siempre te dé 1. Y en las acumuladas tienes dos opciones. La primera opción es ir sumando, ¿de acuerdo? Es ir sumando, o simplemente agarrar y decir allá, esto entre 50. Perfecto. 20 entre 50. 22 entre 50, 25 entre 50, 35 entre 50, 40 entre 50, 50 entre 50, justo te da 1. Y estos dos valores tienen que ser iguales. Lo puedes ir haciendo acá y vas a ver que también sale, ¿no? 0,1694 es 0,40, 0,40 más 4, 0,44, 0,44 más 6, 0,50 y así sucesivamente. Muy bien, vamos a ver un problema. A ver, yo he hecho todo, ¿sabes? Estoy preparado toda la semana. Creo que no me va a alcanzar el tiempo. Pero a ver, vamos con fe. Se tiene la siguiente tabla de distribución de frecuencias relativas de 300 empleados. El n es igual a 300. Tienes los intervalos según la edad y tienes este h de acá. ¿Este h qué cosa es? Recuerda que el h de i es igual, vamos a ponerlo con color bonito, esto es igual a F1 entre 300. Eso es el resultado. Entonces, mira tú por acá, joven. No debes olvidarte que si ya tienes esos coeficientes, o sea, si tú ya tienes aquí 0,15, que esto es igual a 0,15, para hallar la frecuencia, porque es necesario hallar la frecuencia absoluta, tú tienes que multiplicar 300 por esto. Y para empezar, comprobar que aquí te salga 1.
Entonces, si sale 0,1, 0,1, 0,2, 0,6, 0,85 más 0,15, 1. Correcto. Entonces, si tú quieres hallar esta tabla de aquí, esta frecuencia absoluta, tienes que multiplicar cada coeficiente por el número de elementos. Entonces sería 0,15 por 300, esto vale 45. 0,25 por 300, esto de acá vale 75. 0,40 por 300, esto vale 120. 0,10 por 300, esto vale 30. Y 0,10 por 300, eso también vale 30. Comprueba. Vamos a sumar 3 más 3, 6, más 12, 18. Aquí sería 45 más 75, 120. 120 más 180, justamente sale 300. Entonces, nuestra tabla es correcta. Nuestras frecuencias son correctas. Y, profe, ¿qué era la frecuencia? No te olvides. La frecuencia es la cantidad de veces que se repite el intervalo. Mejor dicho, de 19 a 21 años hay 45 personas. De 22 a 24 hay 75 personas. De 25 a 27 hay 120 personas. De 28 a 30 hay 30 personas. Y de 31 a 33 hay 30 personas. Profe, pero aquí no se repite, profe. Mire, usted me engañó. Depende del intervalo. Por lo general siempre se debe repetir. Pero si te ponen que los dos intervalos son cerrados, entonces definitivamente no se va a repetir. Hacer esto, aunque parezca mentira, es más complejo. Porque tú pones 21 acá y pones 21 acá y encima lo pones cerrado, lo malograste. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Si lo vas a poner cerrado, tú tienes que considerar que este 21 de acá ya no puede ir acá. Sino simplemente sería 22. Listo. Veamos ahora qué nos preguntan. ¿Cuántos empleados tienen edades de 22 a 33? A ver, 22 aquí porque se agarra 22 hasta 33. O sea, son todos estos. Que va a ser 75 más 120 más 30 más 30. ¿Esto cuánto vale? Tú vas a tener acá que la cantidad de personas, bueno, de empleados que tienen de 22 a 33 son 255 personas. ¿Listo? ¿Qué porcentaje de los empleados tienen 25 años o más? Primero hay que hallar cuántos tienen 25. Sería desde aquí hasta acá. 120 más 30, 150. 150 más 30 sería 180. Hay 180 empleados de un total de 300. Y esto se le multiplica por 100%. Ceros se van con ceros. 180 entre 3, la respuesta sería 60%. Y ahí está. No se diga más. ¿Cuántos empleados tienen 27 años o menos? Es decir, desde aquí hasta acá. La respuesta sería 45 más 75 más 120. ¿Y esto cuánto sale? Esto sale simplemente 240. Correcto. Por aquí, ¿qué porcentaje de los empleados tienen 24 años o menos? 24 años o menos. Profe, ¿cómo sé cuáles son los que tienen 24 años o menos? Acá. De 24 para abajo. La respuesta sería, primero, 45 más 75, estos son 120 empleados. La parte entre el todo, que es 300, esto multiplicado por el 100%, me va a dar el porcentaje. Entonces, ¿qué voy a tener yo acá? 120 entre 300, bueno, no hay necesidad de dividirlo, simplemente ceros se van con ceros, y ahora sí sería 120 entre 3, esto de aquí es 40%. Y listo. Y ya está. Con eso ya habríamos acabado este problema. Vamos a ver el siguiente. Esta tablita de acá dice, completa el siguiente esquema y luego contesta las preguntas. Hay un salario de 0 a 400. Hay salarios de 400 a 800. Hay salarios de 800 a 1200. Salarios de 1200 a 1600 y de 1600 a 2000. Aquí ya te dan la mediana. Eso la dejamos ahí. Y ahora te dan la frecuencia absoluta. Dice que hay 25 personas que ganan esto. Correcto. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por acá? Mira, en principio, tú lo que tienes que ver o poner es que aquí va a haber un n. Si tú hallas n, eso te sale muy rápido.
¿Cómo lo hice yo? Primero puse aquí fracciones. Esto de acá va a ser 25 entre n, porque esto es una relativa. Aquí va a ir lo mismo. 25 entre n. Aquí también va a ir lo mismo. Aquí va a ir 25. Acuérdate que en las de las relativas y bueno, en las absolutas también, cuando pasan a acumuladas simplemente se pone lo mismo. Luego, como te dije, se pone esto acá. No es que se ponga 25, sino que este número sumado con 25 te tiene que dar 40. ¿Ese qué número es? Este de aquí es el número 15. Y acá tú tienes ya algo, porque esto de acá sería 15 entre n. Muy bien. Aquí tienes 0,15. Correcto, perfecto. Ahora acá, aquí tú vas a tener en este lado de aquí la suma de estos dos. 0,40 más 0,15, esto sería 0,55. Y luego quieres llegar a 0,8. Vamos a poner acá. ¿Qué valor sumado con 0,55 te da 0,80? Esto va a ser simplemente 0,25. Muy bien. Ahora, recuerda que esto de aquí, esto te tiene que llegar hasta 1. ¿De acuerdo? Sí o sí. Independientemente de que te lo pongan o no, eso tiene que llegar a 1. 0,8 para llegar a 1, simplemente voy a poner yo el valor de 0,2. Y ya tengo ahí una tabla hecha. Porque recuerda siempre tú esto de acá. Con esto tú ya n. Con este pedacito de acá. ¿Por qué? Porque la suma de estos dos te tiene que dar 0,40. No grafícalo, sino escríbelo. 25 entre n más 15 entre n es igual a 0,40, que vendría a ser 40 entre 100. 25 más 15 es 40 entre n, esto es 40 entre 100, donde n es igual a 100. Ahí está. Genial, perfecto. A ver, vamos a ponerle sus cositas acá, todo, para que sea bonito. Ahí está, n vale 100. Con n 100 ya destrozas el problema, así definitivamente. N vale 100. Si n vale 100, entonces tú puedes empezar a sacar aquí ciertos valores. Esto de acá es 0,15. Eso quiere decir que aquí también es 15, porque para llegar a 0,15, 15 entre 100 es 0,15. Perfecto. ¿Qué más? Esto va a ser 55. Genial. Si esto es 0,25, básicamente 0,25 por 100 sería 25. Aquí, ¿qué tienes tú? Sería igualito 80. 80 más 2, esto vale 100. Incluso voy a borrar estos valores que ya me dieron la solución. Ya puedes borrarlo, puedes poner encima o recordar simplemente el valor que tenía esto. Esto de acá es 0,25 y esto por acá sería 0,15 y la acumulada también sería 0,25. Y ahí ya tienes tú todo tu gráfico totalmente lleno. Ya está. Ya no hay nada más que agregarle ahí. ¿Qué tenemos ahora? Con esta tabla llena podemos responder las preguntas. ¿Cuál es la primera pregunta? Fíjate tú en la tabla, yo lo voy a pasar un poquito a escribir, pero antes de hacer las preguntas, copia la tabla en tu libro y mientras vamos viendo esas preguntas, tú anda mirando la tabla, ¿de acuerdo? Ponle pausa ahora y copia. Muy bien, empecemos. ¿Qué tenemos acá? ¿Cuántos empleados ganan igual o más de 800 soles? Los que ganan más de 800 soles sería a partir de la posición número 2. Y empezaríamos acá con 15 más 25, ¿de acuerdo? Más de 800 soles. Y sería más 20. Mejor dicho, esta columna. Acá tengo más de 800 soles sería a partir de la posición 2, es decir, la posición 3, 4 y 5. 15 más 25 más 20. Lo que me va a dar simplemente 15 más 25 más 20. Esto de aquí es 60. Hay 60 empleados que ganan igual o más de 800 soles. Nada más. ¿Cuántos empleados ganan menos de 800? Serían las columnas 1 y 2, que esto va a ser 25 más 15. Aquí sale 40, no las filitas, perdón, las filas 1 y 2. Nada más. O sea, después de haber hecho el gráfico, cualquier pregunta que tú hagas es sencillo. Ese es el objetivo de los gráficos estadísticos, que tú puedas responder las preguntas de manera rápida. Lo más
complicado debería ser poder hacer la tabla, que ya hemos visto que es muy fácil. Luego, una vez que la tabla está hecha, ya no hay nada más que nosotros debamos ahí tranquearnos, ¿no? Todas las preguntas simplemente salen fácil. Por ejemplo, acá, problema 5. ¿Cuántos empleados ganan entre 800 y 1200 soles? La respuesta simplemente es mirando la tabla, ubicando el intervalo, 15. Así nada más, profesor. Así nada más, alumno. No hay nada más que hacer. A ver acá. ¿Cuál es la frecuencia relativa acumulada de los trabajadores que ganan hasta 1200 soles? Voy a retroceder para que veas que no te estoy engañando. Hasta 1200 soles, la acumulada, ¿cuánto es? Mira, hasta 1000, porque aquí ya pasa de 1000. Hasta 1200 soles, la acumulada es de 0,55. Y entonces vamos a tener acá que la respuesta es 0,55. Esta es la frecuencia relativa acumulada. Calcular aquí F2 más F3 menos F5. ¿Qué es esto? En toda tabla, tú tenías acá estas entradas. Si tú tienes aquí F1, bueno, FI, esto va a ser tu F1, este tu F2, este tu F3, este tu F4, y bueno, así sucesivamente todos los que tengas. En el caso particular de esta tabla, el F2 es 15, el F3 también es 15, y el F5 es 20. Entonces, ¿qué vas a tener tú acá? 15 más 15 menos 20. La respuesta simplemente es 10. Nada más. Y para terminar, aquí simplemente tenemos que trabajar con las relativas acumuladas. Aquí sería 0,25, que es H1, 0,8, que es H4, y menos 0,4, que es, aquí este se lo salió muy raro, aquí 0,8. Y la respuesta final sería 0,65. ¿Qué más voy a tener por acá? Bueno, ya el siguiente sería otro gráfico. Yo había preparado todo, lo había hecho todo realmente, porque la parte del desarrollo son bastantes problemas, son como 20 que faltan. Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Hagamos algo. Voy a subir una segunda parte de este video. Te voy a dejar el link en la descripción, ya abajito. Imagino que tú sabes dónde está la caja de descripción, ¿verdad? También imagino que sabes cómo abrir este video en YouTube. Simplemente clic derecho, copiar URL, lo pasas a un navegador o simplemente hay un botón ahí que dice abrir en YouTube y se abre. Vas a poder dejar tus comentarios si es que tienes alguna pregunta y ahí, ya será a partir del día martes, del día miércoles, voy a dejar la segunda parte. Porque ese semestre yo me he comprometido a tratar de desarrollar la mayor cantidad de problemas. Es fundamental para ti, especialmente alumno de quinto de secundaria, que tengas la mayor cantidad de ejercicios resueltos, la mayor cantidad de prácticas. Dentro de pocos meses tú ya postulas. Así que debemos darte todas las herramientas necesarias para que puedas afrontar con éxito un examen de admisión. Así que me comprometo a hacer esta segunda parte, pero no va a estar en la plataforma porque la plataforma solo acepta videos de un tiempo aproximado de media hora, sino que lo vas a encontrar ahí el link y ya puedes entrar y verlo cuando quieras. Muy bien, chicos, entonces me despido, atentos con la segunda parte. Voy a sonar como el típico youtuber, pero deberías suscribirte a los canales de tus profesores para que te puedan llegar cada vez que suben un video. Muchos de acá esperan hasta el día lunes. Te digo un secreto, estos videos, ahorita en estos momentos, es jueves. Jueves 14 de octubre creo que es. Entonces tú lo vas a ver recién hasta el día lunes. Estos videos están desde el jueves en los canales de tus profesores. Tú los puedes ver antes. Al menos mis cursos, tú puedes ver antes aritmética y RM. Desde el día miércoles, jueves de la semana anterior. Imagino que varios que me siguen ya tienen conocimiento de eso. Pero bueno, me despido. Adiós chicos, nos vemos en la siguiente parte del video. Bye bye.